recién comienza octubre. Y la verdad, con más o menos posibilidades, con más o menos ánimos, con más o menos ilusión, algunos incluso desde la necesidad también, pero el venezolano tiene la costumbre de comenzar ya a pensar en la Navidad. Al menos los comerciantes han debido hacerlo ya y con tiempo para tener que ofrecer en este último trimestre, sea que se fabrique en el país o sea que se importe. Está el bajo poder adquisitivo por una parte, está la inflación en el mundo, está la crisis de los contenedores y en ese contexto pues vamos a hablar de importaciones, de comercio de cara a este último trimestre. Tenemos a dos invitados hoy en el estudio, recibir con muchísimo gusto a Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio. Tiziana, bienvenida. Gracias, buenos días. Y vía telefónica tenemos a Roosevelt Gutiérrez, es presidente de la Cámara de Comerciantes Industriales y Aduaneros del Estado de La Guaira, de Vargas. Roosevelt, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, hermano. Gracias. Saludos de la tierra de José María Vargas. Muchísimas gracias por atendernos. Tiziana, ¿cómo se perfila esta temporada de Navidad, este último trimestre del año, con la experiencia de los años de los trimestres anteriores, pero con la que nos ha dejado este 2022? Bueno, realmente con la expectativa de ver crecer un poco las ventas del sector, venimos de 2 años muy complejos, muy complicados, justamente para el comercio que encuentra en estos 3 meses su actividad principal. No olvidemos que Consecomercio agrupa también otros sectores que el último trimestre no es quizás el mejor, pero de aquello que se comercializa más en este periodo, pues evidentemente la expectativa de poder vender más. Lamentablemente, hay algunos factores que inciden, además de los que acaban de mencionar. No podemos dejar de recordar que ni el comercio ni el consumo aún disponen de crédito. Al no disponer de crédito, la reposición de inventarios no ha sido realmente la más adecuada para esta época, porque además sí, veníamos de cierta contracción durante la pandemia, pero ya este año los inventarios se comenzaron de alguna manera a consumir. Y vemos, de hecho, muchos comerciantes que nos han manifestado que no alcanzaron, no pudieron realmente abastecerse como hubieran querido porque no disponen de crédito. Trabajar con los recursos propios durante la pandemia ya fue muy problemático. Claro. Y entonces ya en este momento, pues esos recursos propios de alguna manera empiezan a mermar. Entonces, ahí hay un problema clave. Por otro lado, es muy importante el hecho que la mercancía importada, consideremos que viene entre un 40 y 50% promedio de incremento. Y eso también, de acuerdo a justamente el hecho de que no hay crédito al consumo y justamente no hay crédito al comercio, eso complica también mucho más las cosas. No obstante, siempre existe ese buen ánimo, los comerciantes no nos rendimos, los comerciantes queremos definitivamente que este trimestre pudiera concluirse. Había cierta expectativa con algunos sectores, por ejemplo, el sector del comercio que atiende a el turismo. Sí. Había cierta expectativa con el tema Colombia, que vemos que se ha ralentizado, por lo menos en el sentido de los vuelos, cosa que preocupa un poco porque ese era un sector comercial que estaba realmente muy entusiasmado con el tema Colombia. Y de hecho, para Colombia, el tema turismo es un tema clave, ¿no? Y justamente en época vacacional. Es decir, que lo que históricamente es el trimestre con más inflación en Venezuela, que es precisamente octubre y diciembre, este año no va a ser distinto. Sí, para nada. Para nada va a ser distinto. Roosevelt está en la línea telefónica. Roosevelt Gutiérrez es presidente de la Cámara de Comerciantes Industriales y Aduaneros de La Guaira. Roosevelt, para que un producto llegue a una vidriera, si es importado, quiero decir, primero debe ser pagado, debe ser pedido, debe ser transportado, debe ser importado, debe ser nacionalizado, debe ser distribuido hasta que finalmente llega a la vidriera. Y bueno, y si son producidos en el país, pues también amerita una logística. Pero ¿cuáles son los obstáculos que se han tenido en este 2022 para la importación de productos? Bueno, fíjate lo siguiente, lo has dicho muy claramente. Sin duda alguna, nosotros para hablar de importaciones tenemos que hablar con una logística verdaderamente de los importadores con por lo menos un año de antesala para poder planificar todos los gastos que se requiere para hacer una compra internacional y transportación y nacionalización en territorio venezolano. Eso no es nada fácil, más aún cuando nosotros hemos venido teniendo 2 años y medio de pandemia, que obviamente eso paralizó en gran medida la producción industrial a nivel internacional, ¿me entiendes? También los compromisos de ventas internacionales por parte de los proveedores y el retraso en los
despacho de mercancía de cualquier parte del mundo a los países, y particularmente en Venezuela nosotros tuvimos verdaderamente varias anomalías presentadas por el tema de pandemia, que ahorita lo estamos viendo. Hay un leve repunte justamente en las operaciones portuarias aduaneras, está llegando mercancía con verdaderamente retraso que hemos venido sosteniendo en estos últimos 2 años y medio. Pero bueno, hemos venido haciendo el esfuerzo de buscar la manera de que sean los procedimientos totalmente expeditos. Todavía tenemos rémora justamente en la aduana del país, inconveniente para la nacionalización expedita para poner esos tipos de productos que llegan al territorio nacional, bien sea para el consumo directo o para el consumo industrial que hace falta en Venezuela, para poder poner la industria en pleno desarrollo. Roosevelt, ¿qué está llegando y desde qué países llega? Bueno, mira, te digo sinceramente, la baja de la importación es considerable. Sin duda alguna que hay productos que venían con muchísimo tiempo de antesala, ya solicitados para la importación al territorio nacional. Está llegando una diversidad de productos, pero tienes que tener en cuenta que nosotros con esta baja considerable, obviamente hay lo poco que está llegando para poder surtir el mercado interno en lo comercial e incluso en la parte industrial, más aún cuando se está jugando ahorita la parte industrial con más de casi 3.200 productos con exoneraciones, que eso verdaderamente beneficia a la parte industrial para poder hacer bienes de consumo, bien sea para el consumo interno en Venezuela. ¿Pero qué está llegando? ¿Es comida, es bebida, son artículos para el hogar, es decoración? Hay variedad de productos, y nosotros entendemos de que tenemos 6,5 millones de consumidores menos en Venezuela, que de alguna forma la baja de la importación compensa verdaderamente lo poco que está entrando para suministrar al mercado nacional comercial estos tipos de productos que están llegando. Sí. Ya vuelvo con usted, Roosevelt. Tiziana Polecel está con nosotros en el estudio, presidenta de Consejo de Comercio. Tiziana, utilizó Roosevelt un verbo, planificar, que la verdad es que no es el más utilizado desde hace algunos años. Hablan ustedes por una parte de la dificultad de operar sin los créditos, pero por otra, ¿cómo interpretar al consumidor? ¿Cuánto importo? ¿Cómo importo? ¿A qué precio lo pongo? Esa palabra planificar es muy complicada. Sí, es muy complicada y como él bien lo señalaba, y esto muchas veces el propio consumidor no alcanza a entenderlo bien, cuando uno quiere vender en diciembre tienes que haber colocado ese pedido con mucha antelación, porque tú estás de alguna manera compitiendo con otros países, donde es más fácil ese acceso de mercancía. Tú estás compitiendo con países además que son diferentes y han tenido una dinámica diferente. Nosotros, al haber salido de alguna manera con esta contracción tan fuerte que vivimos en los últimos años, nosotros de alguna forma salimos de una rueda de negocios tradicional, y cuando tú internacionalmente dejas de comprar, alguien ocupa tu lugar y luego retomar ese lugar es muy complicado. Entonces eso también hace que ese tema se haga mucho más complejo. Entonces, planificar en Venezuela, ya lo has dicho, es muy complicado, pero nosotros tenemos que hacerlo, porque si no es imposible poder abastecer ese mercado. El consumidor ha cambiado mucho, se supone que parte de nuestro trabajo es justamente hacer esos análisis. Hay un tema, y por supuesto hay comercio que han tenido que bajar considerablemente, por ejemplo, la gama de productos que ofrecen para poder bajar los precios de alguna manera y de alguna forma poder cumplir con ese requerimiento y poderlo atender durante esta época. Pero algunas otras estructuras no tienen esa capacidad de adaptación, por así decirlo, de cambiar su línea de productos, y eso, por supuesto, hace más complejo todo. A la hora de hablar de oferta, Tiziana, voy a preguntar por la cantidad de comercios que han cerrado en este año, en este 2022, pero en los últimos años. ¿De cuánto estamos hablando? 40% más o menos. O sea, tenemos 40% menos oferta en términos de establecimiento. En términos de establecimiento. Pero, y los establecimientos que operan tendrán menos oferta por las circunstancias ya comentadas. Es correcto, se han contraído muchísimo. Estamos hablando de que, por ejemplo, cadenas comerciales grandes o medianas han reducido de alguna manera su número de sucursales. Eso estadísticamente no se ve porque el RIF permanece, el RIF es uno solo, la empresa es una sola, pero por ejemplo de 10 sucursales tienen 2 y las han tenido que cerrar
No solamente por la contracción económica, las han tenido incluso que cerrar por todos los problemas de que la mercancía llegue a ciertos lugares, producto de la inestabilidad del combustible, de la inestabilidad de la energía eléctrica. O sea, no es solamente el tema de contracción económica. Esos mercados se han desatendido. Sí vemos, digamos, a un año de comenzar esa recuperación, aunque tímida, vemos algunas sucursales que intentan abrir nuevamente, pero claro, el tema de inventarios probablemente no los deje y que persisten las causas por las cuales algunas de esas tiendas cerraron. Eso hay que tenerlo claro. Y la otra razón del cierre, lamentablemente, es el contrabando. El contrabando compite de manera desleal porque, por supuesto, quien trae mercancía de contrabando pues no cumple con la mitad de las cosas que decía Roosevelt antes. Entonces, en tiempo gana en dinero, no paga impuestos y compite deslealmente con el comerciante. Claro. Tiziana Policel, presidenta de Consejo de Comercio, Roosevelt Gutiérrez en la línea telefónica. Roosevelt, ¿cómo es la relación entre comerciantes y aduaneros? ¿Qué le pediría su gremio al de los comerciantes? ¿Qué tendría que agradecerles? ¿Juntos qué solicitan al Ejecutivo? Prontitud verdaderamente en expedir todo el tema de permisología, bien sea para las importaciones, las exportaciones y una flexibilización o revisión de todo lo que tiene que ver con la cadena de impuestos, tasas, contribuciones y hasta cierto punto otras que han venido teniendo el Ejecutivo tanto nacional, regional y municipal, que son los indebidos aportes sociales, empresas del Estado cobrando para poder tú trabajar. ¿Cuántos barcos están entrando, por ejemplo, a un puerto como el de La Guaira o como el de Puerto Cabello? ¿Diario, mensual o semanal? Bueno, semanalmente, ahorita un pequeño repunte justamente por la fecha navideña. Hemos venido teniendo 2, 3 entradas de buque semanales. Las cosas que han venido un poco mejorando porque teníamos un buque cada 15 días llegando a Puerto de La Guaira. Acuérdate que nosotros en Vargas somos más de 1.200 agentes aduanales, auxiliares de la administración aduanera y apenas 100 están operando. Y en el mejor momento de tráfico de buques por nuestro país, ¿de cuántos estamos hablando, señor Roosevelt? Estamos hablando de que ya para esta fecha ya teníamos allí 25, 30 buques en la bahía esperando atraque y anteriormente teníamos 24 muelles operativos, de los cuales solamente están operando 3, 4 muelles en el puerto de La Guaira para la carga y descarga de mercancías. Lo recordará todo el que bajaba al aeropuerto o a la playa de ver los buques allí parados, detenidos esperando su turno para descargar. Claro está. Es Roosevelt Gutiérrez vía telefónica. Tenemos en el estudio a Tiziana Policel. Tiziana, tengo la sensación, no sé si me equivoco, pero que es el momento del consumidor. Porque en la oferta, grande o pequeña que tengamos, hay una inmensa variedad en términos de precios y de atención. Y es el momento del consumidor, de exigir y de buscar el mejor precio y el mejor producto. Sí, obviamente es el momento del consumidor, pero además pensemos que es un consumidor que no tiene crédito y esta época, o sea, no dispone una tarjeta de crédito para poder hacer inclusive compras de emergencia. Imagínense ustedes las que serían las navideñas. Entonces eso de alguna manera no permite que esa recuperación sea como quisiéramos, en la velocidad e intensidad que todos quisiéramos. Porque sí ha habido una recuperación muy tímida, muy leve, pero sin el crédito es prácticamente imposible. Entonces ahí hay, digamos, ahí hay un escollo importante, que es el tema crédito, especialmente se siente en una época como esta. Pero de lo que sí definitivamente es importante es que hemos tenido un consumidor mucho más educado en la forma de comprar y eso es muy bueno porque nos hace más competitivos, nos hace de alguna manera a nosotros reaccionar muchísimo mejor. Es un competidor que se fija mucho en precio. Ese es un poco el problema que tiene el tema del contrabando, que como la contracción todavía existe, no hay crédito, el consumidor tiende a mirar mucho el precio y cuando estás hablando de contrabando, el diferencial entre un producto legal y un producto que no lo es, está rondando el 40% de diferencia. Vale. Entonces allí el consumidor tiende muchas veces a digamos, priorizar esa diferencia sin considerar
que al no pasar por todos los trámites que indicaba Roosevelt, esa mercancía podría no ser de calidad, podría ser falsificada. Y ahí es donde está el problema, porque con el contrabando no pierde solo el fisco y el comercio, pierdes el consumidor que muchas veces no tiene las competencias para darse cuenta que el producto no tiene la calidad mínima requerida para ser usado. Si hablamos de medicamentos, claro. Alimentos, autopartes, estamos hablando de cosas que pueden poner en peligro la salud e incluso la vida de las personas. Entonces, ese consumidor tiene que estar mucho más atento a justamente un establecimiento que le ofrezca garantías, que le ofrezca que sea un establecimiento que tenga, digamos, un respaldo a la hora de saber comprar. Entonces, también nosotros, los comerciantes, tenemos que tener cuidado cuando compramos a distribuidores, mayoristas, etcétera, cuidar mucho el origen. El origen del producto es importantísimo saber, bueno, quién lo importó, cómo lo importó, porque eso es lo que te da la garantía de calidad. Roosevelt, ¿algo que agregar ya para finalizar la conversación? Bueno, mira, el contrabando entra justamente por los puertos y aduanas, no por las playas y la boca de río. Así es. Más claro, imposible. Así es. Tiziana, lo mismo. ¿Y Colombia, Tiziana, es un reto, es una posibilidad, pone en riesgo el comercio? No, realmente esas relaciones no debieron interrumpirse nunca. Siempre enfatizamos, es un tema de derechos humanos. Sí. Los mercados son personas y mientras no existe ese flujo regular, un flujo además digno, que la gente dignamente pueda cruzar la frontera, bueno, ahí vamos a seguir teniendo problemas. Si nosotros desde un principio señalamos que esto no era lo rápido que mucha gente pensaba, porque son 7 años de interrupción formal de las relaciones. La mercancía ha estado entrando, pero no formalmente. Y eso, por supuesto, implica revisar acuerdos, implica revisar el tema logístico, cómo está el transporte de carga, qué condiciones tiene. Y algo muy importante, tienen que estar operativos los consulados en un 100%, porque toda la expedición de permisos sanitarios, etcétera, pasa por allí. Claro. Entonces son todos procesos que están encadenados y si uno se detienen todos los demás. Evidentemente es una oportunidad incluso para la industria, para la exportación de los productos venezolanos, pero tenemos que tener claro que nosotros salimos de ciertos mercados y de cierta rueda de negocios hace 7 años y por lo tanto hay que retomar esta relación desde cero. ¿El comerciante, el industrial venezolano puede obtener crédito fuera? Depende de la entidad, pero no es tan fácil, no es tan fácil. De hecho, muchas empresas que están en el norte de Santander son empresas de venezolanos que se vieron obligados a montar sus empresas al otro lado de la frontera porque no tenían las condiciones en Venezuela. Y eso es verdaderamente lamentable porque son empresas de venezolanos que están y allá tenían crédito, tenían condiciones, tenían combustible, tenían energía eléctrica, agua. Y es verdaderamente lamentable cuando uno visita norte de Santander y se da cuenta de muchas de las grandes empresas que están industriales allí son de venezolanos. Roosevelt, gracias por su tiempo esta mañana. Saludos y a la presidenta Polecel. Gracias. Gracias, Tiziana, por acompañarnos en el estudio. Tiziana Polecel es presidenta de Consecomercio. Roosevelt Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comerciantes Industriales y Aduaneros del Estado La Guaira, allí en Vargas. 7:31 minutos de la mañana. ¿Qué tal si ponemos algo de música? Sting, ¿les parece? Si alguna vez pierdo la fe en ti, suenan éxitos.